fuiste a la cruz, que diste tu vida por nosotros, que fue en aquel jueves en la noche tu última Pascua y que no la volverías a tomar hasta que regresaras. Te estamos esperando, Jesús. Muchas gracias, porque tu cuerpo fue molido, fue maltratado, y el castigo de nuestra paz fue sobre tu cuerpo. Por eso en este día yo declaro que la paz tuya inunda el corazón de cada uno de estos hijos tuyos, Señor, porque ya fue hecho el sacrificio para que todos pudiéramos tener la paz de Cristo en nuestro corazón. Fuera el temor, fuera la inquietud, porque Cristo fue molido y maltratado para que nosotros pudiéramos tener paz. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comamos todos de este pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. No fuimos redimidos ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa tuya, Jesús. Y ahí a la cruz estabas llevando nuestros pecados, nuestras miserias, también nuestras enfermedades. Aleluya, Señor. Y coloco delante de ti, Señor, a Elenita y su malestar, su columna, sus nervios atrofiados. Coloco delante de ti a Guillermo, a Fernando, a tu hija Mireya, Señor, tu sierva. Y hoy, Señor, te pido que la gracia tuya y la sangre aquella por la que tú compraste nuestra salvación también provea sanidad para sus vidas, Señor. Bendito seas, Señor, en el nombre de Jesús. Lo proclamamos, lo declaramos. Es tu palabra, Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haz esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Tomemos todos de esta copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Vuelve pronto, Jesús. Vuelve pronto. Te estamos esperando. Regresa pronto, Jesús. Dígale a la persona que tiene a su lado que el Señor vuelve pronto.
Tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Santo, toda la creación. Santo, exaltado Dios. Santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey. Santo, soberano es Él. Santo, y por siempre es. Santo, santo por siempre. Santo, santo. Y por siempre es. Santo por siempre. Santo por siempre. Aleluya, Señor. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no levantar nuestras manos y proclamar que eres santo, santo, santo? El que era, el que es, el que ha de volver. Aleluya, Señor. El Todopoderoso. Bendito seas, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias porque tú has sido bueno. Fuiste bueno durante todo el mes de mayo, Señor. Vimos tu gracia, tu misericordia en cada una de nuestras vidas. Y hoy te agradecemos. Agradecemos por tu provisión. Agradecemos porque tú nos has dado mucho más de lo que necesitamos. Aleluya, Señor. Y ahora queremos presentarte ante ti nuestros diezmos y ofrendas. Queremos decirte que de todo lo que tú nos das, apartamos la 10ª parte. Y Señor, esa transferencia que se ha hecho es tuya y a ti te pertenece. Esos diezmos que traemos hoy son tuyos y a ti te pertenecen. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad de entregarte lo que es tuyo, Señor. Diezmos y ofrendas. Bendito seas, Señor. Maravilloso eres tú, Señor. Gracias. Aleluya. Santo por siempre. Canta. Canta el pueblo al Rey. Soberano es Él. Soberano es Él. Santo. Y por siempre. Y por siempre. Santo. Santo por siempre. Y por siempre.
y por siempre. Santo, santo por siempre. Bendito seas, Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito eres, Señor. Gloria al Señor. Aleluya, Señor. Bueno, hace 8 días estábamos en el retiro de hombres y fuimos 6 personas o 6, ¿estará bien? 6 personas. 6 varones fuimos al retiro. Yo quiero que 2 de ellos vengan y nos cuenten su testimonio, cómo se sintieron y cuál fue la mejor enseñanza. No voy a señalar ninguno porque ellos son voluntarios y vienen rápidamente a dar el testimonio. Aquí tenemos ya a Steven que nos va a contar su testimonio del retiro. Sí. Era la primera vez que Steven iba a un retiro con nosotros. Bueno, iglesia, buenos días. El retiro me mostró muchas cosas que como varón estaban distantes de mí, ¿no? Aunque yo pues conozco la palabra, conozco el mandato, pues me di cuenta de muchas cosas que aún como cristiano sigo fallando, ¿no? Fue bueno encontrarme con esas situaciones y sobre todo cotejar y ver en qué en realidad puedo mejorar para servir al Señor y para ser el varón de mi hogar. Muchas gracias. ¿Qué dijo lo último que no le oí? Para ser el varón de mi hogar, para ser el encargado de la cabeza. Ese fue uno de los temas. Gracias, gracias. ¿Alguno más quiere compartirnos? Yo los dejo a voluntad porque si no me toca asignarles. A ver, ¿quién viene? A ver, don Fernando, entonces ya que está ahí de pie, le tocó que nos cuente qué fue lo que más le llamó la atención y cuál fue la enseñanza. Buenos días para todos. Ya compartí parte de este testimonio en Acción de Gracias, diciendo que hacía por lo menos 50 años que no iba a un seminario y me encantó. Volví a recordar mis épocas juveniles cuando pertenecíamos al grupo de Alfa y Omega, la Cruzada Estudiantil para Cristo, cuando con mucha vehemencia nos paramos en las mesas a gritar: Jesucristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Esta vez no fue con esa misma fervor, pero comentaba que me alegraba sobremanera ver a algunos compañeros y algunos amigos de esa época con la sapiencia con que estaban dirigiendo el seminario, como sus conferencias fueron llenas de sabiduría, apegados como siempre a la Biblia, y nos dejaron un reto grandísimo, y es que la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros es Colombia. Más o menos nos correspondían 300,000 personas a cada uno de nosotros. Aquí ya ampliados a nuestra iglesia se nos disminuye un poquito la carga, pero sin embargo mínimo 50,000 cada uno de ustedes tenemos que evangelizar para que Colombia sea entregada totalmente a Dios y no vivamos lo que estamos viviendo ahorita, de situaciones complicadas, con angustias. Si tuviéramos a Cristo en nuestro corazón, nuestro país sería mucho mejor. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Sí, uno de los retos que se nos plantearon fue que si habíamos 150 hombres ahí, nos correspondía como a 300 a cada uno, por los cuales debíamos orar y ser fuente de salvación para esos 300,000 en Colombia. Definitivamente la única respuesta es Jesús, ¿no? Para lo que vive nuestra nación, como también para lo que vive el mundo. Este mundo cada vez va acelerado. ¿A qué? Al tiempo final, a la destrucción.
Va para allá, va para allá. A mí no me sorprende que Putin diga que él está dispuesto a lanzar una guerra nuclear. Es que eso se tiene que dar, eso se va a dar. Entonces, yo siempre les he dicho, interpreto todas las noticias con la profecía y los tiempos por suceder. Ok, dentro de 8 días vamos a pedir que nos den otros testimonios. Ok. ¿Cómo vamos con la lectura de la Biblia? A ver, alguien que me diga en qué libro va. ¿En primera de qué? Ah, de Reyes. Ok. Qué historia la de los reyes. ¿Ustedes sabían que todos los reyes del norte fueron malos? Todos. Y los del sur, hubo unos cuantos buenos. Unos cuantos buenos. Sí. ¿Quién más nos cuenta en qué capítulo vas? Si ya pasaron de Génesis algunos. Sí, Steven, ¿por dónde vas? ¿En Jeremías? ¡Ah, caramba! ¿Va corriendo entonces? Ah, bueno. Ok. ¿Quién más nos cuenta dónde va? Va por Josué, fantástico. Josué fue la actitud de Josué fue uno de los términos que yo utilicé para concluir la charla que me correspondía, ¿no? Y es que ese joven guerrero del comienzo llega al final y proclama delante del pueblo: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Quién más nos cuenta dónde va? No le dé pena. Crónicas, fantástico. Crónicas. Yo les voy a proponer segunda de Crónicas. Ok. Voy a proponerles algo. ¿Qué tal si arrancamos nuevamente de Crónicas para ver si avanzamos? Para recuperar a los que vienen atrasados y para que los que van adelante vuelvan y repasen. ¿Les parece? ¿Arrancamos en Crónicas nuevamente? Con primera de Crónicas arranquemos. Es fantástico. Ok. Sí. Bueno, Jonathan, venga para acá. Vamos a orar por usted. Que dice que le dio por viajar. ¿Le dieron visa o se va a ir por el hueco? ¿Cómo es el cuento? A ver. Ah, no, fantástico, te felicito. Sí, porque si no, aquí nos va a tener penando que va por el hueco, que va por el tapón del Darién, que va por no sé dónde. No. Señor, muchas gracias por la vida de Jonathan. Él es un escogido tuyo, Señor. Hazlo consciente que la vida de Jonathan te pertenece a ti, Señor. Y abre, Señor, su camino. Muéstrale, Señor, la vereda por donde debe andar ahora que va a viajar, Señor. Que le lleves de tu mano y que la gracia tuya le acompañe. Maravilloso eres tú, Señor. Sí, Señor. Lo bendecimos. Y lo bendigo y te pido que tú lo guardes, Señor. Que la presencia tuya vaya con él. Y que la gracia, la paz y la misericordia le acompañen cada día en este viaje. Bendito sea, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios te bendiga. Muchas gracias. Ok. Hemos venido estudiando. ¿Qué estudiamos? La resurrección. Primera de Corintios, el capítulo 15. Sé que nos hemos detenido varias reuniones, pero ¿cómo no detenernos en uno de los capítulos más importantes de la Escritura? ¿Por qué Pablo escribió Primera de Corintios 15? Pablo escribe Primera de Corintios 15 porque uno de los problemas de los muchos que había en la iglesia de Corinto era que habían entrado algunos personajes para decir que no existía la resurrección. Por eso Pablo es tan enfático para demostrar que la resurrección
es un hecho y es una verdad. Otros habían tomado la resurrección como que tenía que involucrar otras acciones, como y lo veremos creo que la próxima, el bautismo mismo de muertos. Ya les hablaré, que es el único pasaje donde se menciona este tipo de bautismo, que es un bautismo que no es bíblico, exactamente. No es bíblico este bautismo. Ok, entonces Pablo decide comenzar a tratar la importancia de lo que es la resurrección. En los primeros versículos habíamos dicho que él hace una introducción para aquellos que perseveran en el Evangelio y que son llamados a perseverar. Y luego él va a mostrar el punto central de lo que comprende el Evangelio. El verso 4 y 5 va a decir, esto fue lo que yo recibí como enseñanza. Pero también es lo mismo que les he predicado. O sea que no hay otra verdad, sino esa, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó y algo fundamental, conforme a las Escrituras. Todo lo que tenía que ocurrir sucedió conforme a las Escrituras. O sea que fue el cumplimiento. Y miren que esta es una verdad que usted debe comprender, entender y vivir. Porque es la verdad fundamental del cristianismo. Hay algunas verdades que se descansan y las más gratas verdades descansan sobre la resurrección misma. Por eso hoy quiero compartir con ustedes que la divinidad de Jesús se basa en la resurrección. La divinidad de Jesús se basa en la resurrección. Romanos 1:4, por favor. Ahí nos habla de que Él resucitó y que habiendo resucitado, sí, comprobó su divinidad. Romanos, el capítulo 1, verso 4. Ok. Miren lo que dice. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesús. Por la resurrección de Jesús. Una verdad más que ya hemos examinado, y es que en el Romanos 14:9, y es que la soberanía de Jesús se basa en la resurrección de Él. Él es soberano. Y miren lo que dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para hacer ¿de qué? Así de los muertos como de los que viven. O sea, Él es soberano sobre la vida y sobre la muerte. Y debemos tener presente entonces esa verdad. Algo más que hemos dicho y que ya hemos planteado, y es que en Romanos 4:25, nuestra justificación se basa en la resurrección de Jesús. Nuestra justificación se basa en la resurrección de Jesús. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Óigalo. Usted ha sido declarado justo de todas las miserias y pecados que hemos cometido porque Él resucitó. No hay nada que nos pudiera avergonzar. Todo ha sido perdonado. Hemos sido limpiados. Hemos sido declarados justos. Ok, pero hay algo más en 1 de Pedro 1:3. Y es que nuestra regeneración también se basa en la resurrección. Y cuando hablo de regeneración, ¿a qué me refiero? Nuestro nuevo nacimiento se basa en la resurrección de Jesús. Y el apóstol Pedro lo expresa. 1:3. Quítele el palito, por favor. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿nos hizo qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y un aspecto más.
en Romanos, el capítulo 8, el verso 11. Nuestra resurrección final descansa en la resurrección de Jesús. Nuestra resurrección final descansa en la resurrección de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y aquí, nuevamente, el apóstol Pablo lo expresa, lo manifiesta y lo presenta. Vamos a resucitar, pero estamos seguros de que resucitaremos porque ya Jesús es las primicias de la resurrección. Romanos, el capítulo 8, el verso 11. Se perdió Romanos. Bueno, apareció. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y un último aspecto es un comentario aquí de Spurgeon, aquel pastor londinense del siglo XIX. El hecho, dice él, es que el hilo plateado de la resurrección corre a través de todas las bendiciones de la regeneración en adelante hasta nuestra gloria eterna. O sea que miren, es fundamental no solamente saberlo, es fundamental conocerlo, mirar el sustento y vivir como hijos de Dios en la resurrección de Cristo Jesús. Vamos a leer hoy en 1 Corintios el capítulo. La vez pasada, algo más que dijimos fue que la muerte entró por un hombre, Adán, pero también por un hombre, la resurrección de los muertos. O sea, ¿por cuál hombre? Por Jesús, claro que sí. Y en Cristo todos seremos vivificados. Miren lo que dice el verso 24 de 1 Corintios 15. Vamos a ver que la resurrección de Jesús, óigalo bien, nos resuelve todas las cosas. Sí, nos trae una solución a todas las cosas. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. El 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Qué pasaje? Miren, aquí nos está presentando entonces que la resurrección de Jesús nos lleva a la solución de todas las cosas. Dice, luego el fin. Luego que todas las cosas, el 21, por favor. No, perdón, el 24. Dice, luego el fin. O sea que ese luego el fin está tomando todo lo que ha venido antes. En los versículos 23, los 23 versículos anteriores. Y dice, ahora debemos estar preparados para ver el fin de las cosas. De dónde proviene y hacia dónde vamos. Dice luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. En Efesios, el capítulo 1, el verso 10, Pablo revela el propósito eterno de Dios en la historia, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, a los que están en los cielos como a los que están en la tierra. Pablo escribió, miren lo que dijo, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las cosas que están en los cielos
como las que están en la tierra. Tengamos presente. Nada, y si está tomando nota, escríbalo con mayúsculas. Nada, absolutamente nada sucede sin el control y la soberanía de Dios. Nada, nada en absoluto. Y esta es una verdad que al corazón nuestro, al corazón de Mireya y el corazón mío, nos ha dado paz, gozo, tranquilidad. De entender que aún esto que le ocurrió a ella estaba en las manos de Dios. Está en las manos de Dios, porque Él es soberano y Él no permite nada que ocurra al azar. Y miren, todas las cosas en los tiempos de Dios están en las manos del Señor. Absolutamente todo. De ahí que tengamos presente que aquí en 1 Corintios, Él espera el tiempo cuando las cosas son resueltas en Jesucristo. Y el presente, dándole el parte final al Padre, a Dios el Padre. Y dando gloria al Dios que fue el autor de este plan eterno de los siglos. No se sorprendan, ya se los mencionaba, de las cosas que ocurren. No se sorprenda lo que está ocurriendo en Gaza. No se sorprenda que las naciones se vayan contra Israel. No se sorprendan que todo eso suceda. Es que tiene que cumplirse lo que Dios profetizó acerca de los últimos tiempos. Recuerden que Israel llegará un momento en que quede absolutamente solo. Ni siquiera con el respaldo de los Estados Unidos, que aparece como el que siempre lo está apadrinando. Es que miren, las cosas se deben cumplir y los tiempos deben llegar a su final. Al levantar a Cristo de los muertos, Dios ha puesto en movimiento una serie de eventos que deben culminar con la destrucción final de la muerte. Y por lo tanto, una vez más, en ser Dios como en la eternidad y en el pasado, todo en todos. Él es el Supremo. Él lo es todo en todos. Y en todo lo que ocurre y en todo lo que sucederá. Y miren, dice, que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Continúa el verso 24 de 1 Corintios. Pablo aquí se refiere al reinado de los 1000 años, cuando Cristo Jesús venga a gobernar sobre la tierra, ¿no? Este milenio descrito en Apocalipsis 20, del 1 al 6, para que lo lea en su casa. Después de estos tiempos habrá una rebelión final inspirada por Satanás, la cual Jesús va a destruir y finalmente para siempre puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Miren, es que la pelea, permítame en este término, está casada. ¿Desde cuándo? Desde la caída de Adán, desde Génesis 3:15. El asunto no es fácil, se ha demorado, ¿no? ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que Dios ha querido tener misericordia de los descendientes de Adán. A unos los ha juzgado con justicia y a otros nos ha llamado por su misericordia, porque todos hemos sido condenados. Pero Dios ha tenido misericordia de aquellos que hemos creído en Jesús para ser salvos. Ok, miren, Jesús vendrá y destruirá finalmente para siempre a todos sus enemigos debajo de sus pies. Lo bueno es que ya el tiempo se está agotando. El tiempo se está agotando y en cualquier momento vendrá el arrebatamiento. Miren lo que dice, continuando con este pasaje de 1 Corintios 15, 24 y 25. Y el postrer enemigo, o sea, el último enemigo que será destruido es la muerte. Ese es el último enemigo que será vencido. La muerte estará presente y ha estado presente
Decimos que lo único seguro que tenemos es que nos tenemos que morir. Exactamente. Y miren, la muerte estará presente también durante el reino milenial de Cristo Jesús. Pero ¿saben qué? Después, la muerte será abolida. La muerte será abolida. Verdaderamente es el postrer enemigo que será destruido. Todavía tenemos que enfrentar la muerte. Es el aguijón que todavía queda. Pero llegará el momento en que la muerte, siendo el postrer enemigo, será destruido nunca más. Aquellos que habremos resucitado o habremos sido transformados y arrebatados por Cristo Jesús, nunca más volveremos a morir. Y ya no tendremos temor entonces de la misma muerte. Pablo nos recuerda algo importante. La muerte es un enemigo. Cuando Jesús vino a la tumba de Lázaro, lo recuerdan, él se estremeció en espíritu y se conmovió. Y es más, Jesús lloró. Ahí en Juan el capítulo 11. ¿Por qué? No simplemente porque Lázaro estaba muerto, porque Jesús sabía que lo iba a resucitar pronto. En lugar de ello, Jesús estaba turbado por la muerte misma. Y más de una vez estaba turbado, porque él sabía que tenía que enfrentarse a la muerte. La muerte produce temor. La muerte produce sinsabor. Sí. Y en lugar de ello, Jesús, turbado por la muerte mismo, consideró que era un enemigo. Y hoy a algunos se les dice que abracen la muerte como un amigo. De ninguna manera. La muerte no es un amigo. Y ese no es un pensamiento bíblico, ¿no? La muerte es un enemigo derrotado por la obra de Jesús. Un enemigo que un día será destruido y por lo tanto un enemigo que no debemos temer. No lo debemos temer. Sin embargo, la muerte continuará siendo un enemigo. La destrucción de la muerte fue mostrada en la resurrección de Jesús. Cuando se abrieron los sepulcros, ustedes recuerdan que juntamente con Jesús hubo otros que resucitaron. Sí, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Eso lo dice en Mateo 27, 52 y 53. Miren, cuando en la resurrección del Redentor muchos de los santos se levantaron y salieron de sus tumbas y entraron en la ciudad santa, entonces el Señor crucificado fue proclamado victorioso sobre la muerte y sobre la tumba. Por eso se habla de que Él es las primicias de la resurrección, porque Él no volvía ni volverá a morir. Spurgeon dice, estos no fueron sino un enfrentamiento preliminar y meros presagios de la gran victoria por la cual la muerte fue derrotada. Llegará un momento en que la muerte, siendo nuestro enemigo, nada tendrá que ver con nosotros. Si la muerte, puede surgir un interrogante, está destruida, ¿por qué los cristianos mueren entonces? Miren, desde que Jesús murió, la muerte no es una imposición penal sobre los hijos de Dios. Si Él la abolió y no puede ser aplicada. Entonces, ¿por qué mueren los santos? Sencillamente porque sus cuerpos deben ser cambiados para que puedan entrar en el cielo. Los santos no mueren ahora, sino se disuelven y se van para estar delante de Él. Y para entrar a los cielos necesitamos que el cuerpo muera y sea levantado, resucitado. Y los que estemos vivos necesitamos también ser transformados. La muerte no es el peor de los enemigos. La muerte es un enemigo, pero es mucho más preferible, óigalo bien, al resto de nuestros otros adversarios.
Sería mejor morir 1000 veces que pecar. Sí. Yo le pido al Señor que a usted y a mí, el Señor nos dé temor del pecado. Temor de ofenderlo a Él. Temor de pecar. Sí. Es preferible la muerte que mantenernos en el pecado. El ser probado por la muerte no es nada comparado a ser tentado por el diablo. Los meros dolores físicos conectados con la descomposición son pequeñeces comparados con el espantoso dolor que es causado por el pecado y la carga que causa un sentimiento de culpa en el corazón del hombre. Miren, notemos que la muerte es el último enemigo para cada individuo cristiano y el último que va a ser destruido. No cuestionemos el orden designado, ¿no? Sino deje que lo último sea lo último. Dice Spurgeon, yo conocí a un hermano que quería vencer a la muerte mucho antes de morir. Pero hermano, tú no quieres gracia de morir, sino hasta que el momento de morir te llegue. ¿Cuál sería el beneficio de la gracia de morir mientras estás vivo? Y pues no podemos tal vez comprenderlo o entenderlo. Yo debo pedirle gracias, dice este hombre, gracia viva y glorificar a Cristo de esta manera. Y entonces tú tendrás gracia de morir cuando el tiempo de morir llegue. Todos tenemos un tiempo. Una pregunta, ¿quiénes se quieren morir? Vea, ninguno levantó la mano. ¿Quiénes quieren estar vivos? Levanten la mano. Les tengo una mala noticia. Se tienen que morir. No sé cuándo, ¿no? Pero el momento en que usted se muera, aquí le haremos un funeral recordando lo bueno que fue. Eso es lo que hacen siempre con los muertos, ¿no? Recordar lo bueno que fue, ¿no? Miren, sigue el apóstol diciendo, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pablo nos recuerda que el Hijo no será algún día superior al Padre. La relación de padre a hijo será eterna. Y dice Pablo en este pasaje que estamos estudiando, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él. Aquellos que niegan la deidad de Jesús no quieren entender este pasaje. Claro, ellos toman la sumisión de Dios, el Hijo, como prueba de que Él no debe ser igual en la deidad con Dios, el Padre. Pero la sumisión de Jesús al Padre no viene de ninguna inferioridad inherente. En lugar de eso, viene de un orden administrativo de la Trinidad. El Padre planeó, el Hijo ejecutó y el Espíritu Santo aplica la salvación. Miren, un hijo siempre estará en sumisión a su padre, incluso si ambos son iguales en sustancia. El hijo de un rey puede ser igual a su padre en cada atributo de su naturaleza, aunque oficialmente inferior. Así que el eterno Hijo de Dios puede ser coigual con el Padre, aunque oficialmente subordinado. O sea que la sujeción, dice un comentarista Poley, la sujeción del Hijo a su Padre, la cual es mencionada en este lugar, en ninguna parte prueba su inequidad de esencia o poder con su Padre. Solo significa lo dicho antes, que Cristo debería entregar su reino mediador a su Padre. Es el cumplimiento, ¿saben de qué? De Juan el capítulo 17. Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He terminado la obra que me diste que hiciera.
fantástico. Y eso es lo que va a ocurrir al final de los tiempos. Eso es lo que va a suceder. Y miren lo que continúa con el pasaje que estamos estudiando. Para que Dios sea todo en todos. Y aquí Pablo hace referencia al deseo de Dios, el Hijo, de glorificar a Dios, el Padre, por toda la eternidad. Y miren, tengamos presente, cada persona de la Trinidad desea glorificar a otra persona de la Trinidad. El Hijo glorifica al Padre. Juan 17:4, el pasaje que les acabo de mencionar, ¿no? Ahora, el Padre glorifica al Hijo. Juan 17:5. Leamos esto. Juan 17:4 y Juan 17:5, por favor. O sea que están unidos. Yo te he glorificado en la tierra, Padre, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Glorifica al Hijo. Juan 16:4 lo dice. Él me glorificará porque tomará de lo mío. Juan 16:4. Y este aspecto de la naturaleza de Dios es algo en lo que Dios quiere que andemos. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Perdón, 14. Ahora yo me equivoqué del palito. 16:4, no, 16:14. Miren lo que dice el Señor Jesús. Está en los últimos días. Él, el Espíritu Santo, me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Miren, este aspecto de la naturaleza de Dios es algo en lo que Dios quiere que nosotros caminemos, teniendo siempre una preocupación por la gloria de los demás y no por la nuestra. Filipenses 2, del 3 al 4. Este es un tremendo pasaje. Nada hagáis. ¿Por qué? Por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de otros. Dígale a la persona que tiene a su lado, tú eres superior a mí mismo. Pero dígalo pues. Ok. Hay muchas otras razones para creer en el principio de la resurrección. Miren lo que dice el pasaje de 1 Corintios 15, ahora del 29 al 32. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y subrayen esas 3 palabritas, que cada 4 días muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ya se los había mencionado, pensé que era para dentro de 8 días, pero lo podemos abordar hoy. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. Aquí Pablo acude a un aspecto para tratar de demostrar la resurrección. Si algunos se están bautizando por los muertos y si la resurrección no existe, ¿por qué lo hacen? ¿Qué era ser bautizado por los muertos? Este es un pasaje misterioso. Y ha habido más de 30 intentos diferentes de interpretarlo. Y es algo en lo que creen nuestros vecinos de la 127.
Ellos, parte de su culto es tener piscinas en las cuales los que han creído por los que han muerto. Y eso comenzó a darse acá, pero en ninguna manera dice que eso sea bíblico. Eso no es bíblico. Ahora, el significado claro del lenguaje original es que algunas personas hacían esta ceremonia en nombre de aquellos que habían muerto. Y el punto de Pablo es, si no hay resurrección, ¿por qué están haciendo esto? ¿Cuál es el punto entonces si no hay vida después de la muerte? Y miren, Pablo no dice, bautizamos por los muertos, sino que pregunta. Él no dice, bautizamos. Él no aprueba este hecho, sino que él pregunta, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Y por qué pues se bautizan por los muertos? Pablo se está refiriendo a una costumbre pagana de bautismo vicario por los muertos. Sí, Pablo simplemente menciona esta costumbre supersticiosa sin aprobarla y la usa para fortificar sus argumentos de que hay una resurrección de los muertos. Pablo ciertamente no aprueba la práctica. Él solamente dice que si no hay resurrección, ¿por qué tienen lugar esta costumbre? Y la práctica mormona del bautismo por los muertos no es ni bíblica ni adecuada. El punto de Pablo es claro. Él dice, incluso los paganos creen en la resurrección, porque se bautizan por los muertos. Ahora, los paganos tienen el sentido de creer en la resurrección, pero algunos de ustedes, corintios cristianos, no. Se había metido mucho este concepto de la no resurrección en la iglesia de Corinto. Y por eso Pablo quiere quitar toda duda al respecto. Un comentarista, Clark, sobre este versículo dice, este es ciertamente uno de los versículos más difíciles del Nuevo Testamento. Porque a pesar de que los más grandes y sabios hombres han laborado para explicarlo, hasta este momento hay tantas interpretaciones diferentes de ello como intérpretes hay. Eso es lo que le podría decir de esto. No es algo que Pablo apruebe. No es algo que fuera parte de la iglesia cristiana en el primer siglo. No, era la superstición de unos pocos que hacían esto. O sea que no me vaya a pedir eso, porque aquí no lo hacemos. Ahora, ¿por qué nosotros peligramos a toda hora? Si no hubiera resurrección, ¿por qué Pablo pone su vida en juego por el Evangelio? La forma en que Pablo vivió su vida con todo por el Evangelio era la evidencia de la verdad de la resurrección. Y miren que la mayoría de nosotros estamos tan preocupados por vivir vidas cómodas en la tierra que nuestras vidas no dan evidencia de la resurrección. Pablo vivió una vida comprometida y la gente podría verlo y podría decir, no hay forma que él pudiera vivir así, a menos que hubiera una recompensa esperándola en el cielo. Pablo sabía que un día se iba a presentar nuevamente delante de aquel que se le había aparecido en el camino a Damasco. Y por eso él no descansó ni un minuto en dar a conocer a Cristo resucitado. Y Pablo quiere que esta verdad quede muy clara para la iglesia de Corinto, porque si se niega la resurrección, se está negando tantas cosas, sino todo. Él dice, os aseguro, hermano, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Tremendas palabras. Pablo se jactará un poco aquí. Y su jactancia es tanto en vosotros, o sea, en los cristianos espirituales y en Jesucristo, que podemos preguntarnos de qué se jactaría Pablo.
de que Él muere cada día, de que Él muere cada día. ¿Qué podemos decir acerca de cada día muero? O sea, Pablo ha dicho, mi vida está en constante peligro. Y la vida de Pablo fue vivida al límite. Por eso él podría decir, cada día llego al punto de que puedo morir. Claro que sí. Su vida estuvo siempre en la línea, siempre tuvo gente que estaba interesado para matarlo. ¿Recuerdan en Hechos 23? A este punto llegaron cuando más de 40 hombres en Jerusalén hicieron un voto de que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Y con enemigos como esos, no hay duda de que Pablo podía decir, cada día muero. Y esta es su jactancia. Es importante entender que cuando Pablo dice, cada día muero, él no está hablando de la identificación espiritual que tiene con la muerte en Jesús. Él no está hablando del poner a morir la carne espiritualmente. Él está escribiendo del peligro constante a su vida física. Y es importante y útil para un cristiano considerarse a sí mismos muertos al pecado diariamente con Jesucristo. Miren uno de los pasajes que serán victoriosos, uno de los pasajes que lo pueden hacer victoriosos en la vida diaria. Romanos 6:11, para que usted lo escriba con mayúscula este pasaje. Dice, así también vosotros consideraos. Por favor, ese considerados, enciérrelo en un círculo. ¿Considerados qué? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Saben por qué pecamos? Porque nos consideramos vivos para el pecado. Y olvidamos en el momento de la tentación recordar de considerarme que yo estoy muerto para el pecado. Cuando Pablo usa esta afirmación, cada día muero, para apoyar esa verdad, es parte de lo que él mismo quiere dar como enseñanza. Pablo está escribiendo acerca del peligro de su vida física, pero también debemos entender la lección que estas tres palabritas, cada día muero, nos dejan. Un llamado a entender. En primer lugar, que cualquier día puede ser el día de nuestra muerte. Pero poder comprender que cada día yo debo morir al pecado. Y que cada día debo considerarme vivo para Dios en Cristo Jesús. Primero, al considerar cuidadosamente todos los días la certeza de la muerte, debo comprender que ella puede llegar para nosotros en cualquier momento. Pablo en este pasaje que estamos estudiando dice, batallé en Éfeso contra fieras. Y el libro de Hechos no registra un caso donde Pablo enfrentó animales salvajes en una arena. Puede que simplemente no haya registrado, o Pablo podría estar usando el término fieras figuradamente. Pero a él en Éfeso le tocó que enfrentarse, como dice, aún luchar contra fieras. Recuerden los caminos. Los caminos eran solitarios. Los caminos eran peligrosos. Si hoy en día son peligrosos, más en Colombia que en cualquier otra parte, pues ¿cómo no iba a ocurrir con él, no? Pablo enfrentó todo esto, ¿por causa de qué? Por causa de la resurrección. Tanto la resurrección de Jesús como la resurrección del creyente. Y aunque en el tiempo de escribir 1 Corintios 13 aún era futuro, el arresto completo de Pablo, fue su encarcelamiento y viaje a Roma posteriormente. Como hecho, ¿por causa de qué? De la resurrección
de Cristo Jesús, la cual Él proclamaba. Y concluyamos con esto. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. La prueba de que Pablo, para la resurrección en esta sección, es también convincente, él expresa esta frase donde él dice, si no hay resurrección, entonces no hay juicio futuro. No tenemos que pensar ni esperar un juicio futuro. Entonces, la vida es vivida solo bajo el sol, como es considerado en Eclesiastés. Miren, los antiguos egipcios, al final de un gran banquete, a menudo escoltaban una imagen de madera de un hombre en un ataúd alrededor de las mesas, diciéndole a la gente que tuvieran un buen tiempo ahora, porque estarían muertos más pronto de lo que creen. Si no hay resurrección, si no hay un juicio futuro, entonces podemos tener el mejor tiempo posible ahora mismo. Y para Pablo es tonto por ponerse en la incomodidad y peligro por causa del Evangelio. Él dice, todo lo he vivido, aún hasta ataque de fieras, por una sola cosa, para cumplir la misión que me fue entregada por aquel que se me apareció ahí en las puertas de Damasco y con el cual quiero volverme a encontrar. Miren, hijos de Dios, lo hemos mencionado antes, no hay ninguna religión que hable que su Dios, que su Redentor haya resucitado. Somos los únicos. ¿Por qué? Porque fue un hecho, porque es una verdad, porque ahí descansa todo lo que creemos. Pero somos llamados ¿a qué? A entender que soy llamado a vivir la resurrección cada día de nuestra vida, para ser testimonio de aquel que vive en mí. Inclinemos nuestras cabezas. Cerremos nuestros ojos y digámosle, hazme entender, Señor, que tú venciste la muerte. Que tú, Jesús, venciste la muerte para darnos vida. Tú venciste la muerte para darnos perdón, para declararnos justificados, para probar que tú eres soberano y que ahora tú estás viviendo sentado a la diestra del Padre. Dígale gracias. Muchas gracias. Porque yo he creído en un Salvador que no solo murió por mis pecados en la cruz, sino que fue sepultado y al tercer día se levantó, habiendo vencido la muerte y habiendo resucitado. Bendito sea, Señor. Gracias. Espíritu Santo, haznos consciente a cada uno que el mismo poder que levantó a Cristo Jesús de la muerte es el mismo poder que ahora opera en nosotros para hacer testimonio de que Jesucristo vive. Bendito eres, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.